Muy buenas noches, mi nombre es Paola Tinoco y estoy a cargo de la promoción y difusión de un libro que estamos festejando esta noche. Diría que es una presentación del libro, que en sentido oficial lo es, pero en realidad es un festejo y estamos muy contentos de acompañar a José Memún en esta su primera novela, Silvia. Y para hablar de la novela tenemos aquí a dos magníficos presentadores. Les pido un aplauso para Victoria Pinto, que es la editora del libro, y para Eduardo Limón, que es periodista, es escritor, locutor y tiene muchas otras cualidades, pero nos vamos a quedar ahí porque lo que queremos es hablar de Silvia. Un aplauso para Eduardo Limón. Y sin duda alguna para el autor de Silvia, que es por quien venimos todos aquí. Voy a ceder el micrófono primero a Victoria para que nos haga algunos comentarios sobre la novela de José. Buenas noches, hola. ¿Ahí está bien? ¿Se escucha? ¿Ahí? Ok. Bueno, yo conocí a José Memún hace 2 años porque me dijo: tengo una idea de novela. No le he dicho a nadie que tengo esta idea de novela, pero te voy a enviar el manuscrito a ver qué opinas. Cuando me envió el manuscrito leí lo primero y me pareció una historia muy interesante porque hablaba de unos chicos que se reunían a vender cosas después de la escuela y dije: qué extraño, ya no hay un libro que hable de esto. Lo dejé pasar, dije: bueno, ok, voy a llamar a José el lunes, no sé, tal vez era viernes, y el fin de semana estuve comiendo con unos amigos y se me vino la novela a la cabeza y dije: ¿ustedes qué vendían después del colegio? Entonces, pues por ejemplo, yo vendía brownies. ¿Ustedes qué vendían? Y me di cuenta que la novela tenía un gran potencial porque precisamente se me había metido en la cabeza, tanto que yo un sábado por la noche estaba hablando de Silvia en lugar de cualquier otro tema. Así empezó, yo creo que la historia, pues con José. Luego lo llamé y le dije: ok, pues sí, tu novela está buena, pero por dentro estaba diciendo: esto está genial, por favor sigámoslo ya. Y así empezó mi historia con Silvia, que yo creo que ya se venía cocinando en la cabeza de José hace mucho tiempo. Por ahora no, voy a pasar a Eduardo. Muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Para mí es honorazo encontrarme el día de hoy en este realmente bello edificio con el objeto de platicar acerca de lo que tiene que ver con esta novela de José. Ahora teníamos oportunidad de conversar un poco antes de comenzar pues con este acto, con este evento, y conversábamos acerca de lo que es para un creador que, independientemente del ramo profesional al que se dedique, de repente se ve frente al reto que supone un algo, en este caso hablando de literatura, una historia que por estar al interior genera un tipo de ruido o carcome de alguna forma las entrañas, impulsando al creador precisamente a que escriba o a que produzca eso que tiene que ver precisamente con la historia que quiere plasmar. Yo la verdad siempre felicito mucho a cualquier autor que tiene las agallas para sacar eso que traiga dentro y convertirlo en un libro, que bien se puede tratar de un cuentario, poemario o, como en el caso de José, de una novela que además rasca en el interior de verdad profundo de una historia sumamente personal. A reserva de que ahora conversemos y que nos va a encantar que le hagan preguntas al autor y que tengamos oportunidad de convivir alrededor de lo que es esta historia de Silvia, quiero rápidamente tomarme unos minutos para leer el texto, ponencia, presentación que escribí con respecto a lo que pensé mientras leía la novela. El amor es una cosa esplendorosa, dice el lugar común,
Y cuando lo dice, todos bajamos la cabeza, entornamos los ojos y nos aprestamos a vivir con los ojos entornados de la manera prístina en que solo puede entornárnoslos el amor, la experiencia trascendental de todo aquello que nuestra educación sentimental, tan mexicana ella, empalma con la más trascendental experiencia del alma. Y Erich Fromm y algunos otros contemporáneos señalan tan solo como una manifestación hormonal sumamente sobrevalorada. José Memún, arquitecto, deportista, autor obsesionado con el viaje que de lo amoroso emerge y con el reflejo autobiográfico que a partir de él se ha trazado en su existencia, lanza en su novela Silvia una botella al mar de sus reflexiones, de la cual se sirve para conectar con sus posibles lectores algo de la complejidad de la historia que le tocó vivir y mucho de lo trascendental que a partir del amor se aferra a su vida. El amor, esa nave tan grata para ser poblada y esa especie de caballo de Troya tan vetusto que pese a su grandeza a veces lastima o incomoda. Silvia se dirigió al Museo de Pérgamo, uno de los más lindos y representativos de Alemania en general y Berlín en particular, a punto, y pidió trabajo. No se lo dieron. Silvia, a quien todo le había salido bien en la vida, se sintió agraviada por la negativa y esto bastó para que insistiera durante todos los días de la semana por cerca de un mes. Los empleados y directivos del museo llegaron a familiarizarse con su presencia y su argumento. Soy egresada de Oxford, solía decir Silvia en un claro alemán, hablo 3 idiomas y no es necesario que me pague, podría entrar como becaria, hasta que un día le llegó la hora de demostrar lo que sabía, pues aparecieron de la nada como caídas del cielo 30 personas de un tour que venía de Barcelona. La pobre guía que hacía los recorridos en español no dio abasto y Silvia salió al rescate sin siquiera esperar que alguien le dijera contratada. ¿Cómo esperar no enamorarse de una mujer que de suyo contiene algunas de las mejores características de cualquier ser humano? Férrea y tesonuda, libre y quizá por ello rebelde, bonita encima de todo. No hay ser humano que en ese sentido no termine por sentirse rendido si en el medio de las cosas aparece, además de la zona linda, brillante, brillantísima de ese personaje que en la vida real se llama Silvia, el refugio perfecto, la dosis que intuitiva nuestra sed busca en forma del amor que puede sentirse por un ser que en el fondo, más allá de que nos encante, admiramos. En igual sentido, tenemos fe en nosotros mismos. Tenemos conciencia de la existencia de un yo, de un núcleo de nuestra personalidad que es inmutable y que persiste a través de nuestra vida. No obstante, en el caso del amor, las circunstancias cambiantes y con independencia de ciertas modificaciones de nuestros sentimientos y opiniones, transforman constantemente ese núcleo. El núcleo constituye la realidad que sustenta al yo, a la realidad en la que se basa nuestra convicción, nuestra propia identidad y en muchos casos, como hoy el autor lo sabe, nuestra propia historia. A menos que tengamos fe en la persistencia de nuestra historia, de nuestro yo, nuestro sentimiento de identidad se verá siempre amenazado, a menos que saquemos esa historia ante todos los que pueden convertirse en sus lectores. La fe en uno mismo es una condición de nuestra capacidad de prometer y puesto que, como dice Nietzsche, el hombre puede definirse por su capacidad de prometer y prometerse, la fe es una de las condiciones de la existencia humana y es también una de las condiciones del que se quiere autor. La lectura de Silvia, novela tan autobiográfica como rebosante de amor, ese inagotable, ese que lleva a un ser humano a escribir una historia que enmarca sus líneas sobre el sentimiento trascendental hacia otra persona, me hizo reflexionar sobre todo lo que acabo de compartirles. No hace falta ser un ser humano tocado por las sensaciones más finas o complejas para decantar una parte de la vida en forma de un libro que, como se aclara en una zona de la lectura que no voy a revelarles, encierra algo de lo mejor de su autor obcecado y que, en medio de la tragedia, nos comparte un amor profundo, ese que motiva estas letras y que se enmarca en forma del nombre Silvia. Muchas gracias. Y a este respecto, yo quisiera arrancar con esta sesión de preguntas y respuestas, hablando un poco acerca de eso. ¿Cuánto tiempo esta historia estuvo dentro de ti y en qué punto de tu vida decidiste
que querías tomarla y publicarla en forma de novela. Bueno, antes que nada, gracias a todos por venir. Gracias, Eduardo, por las palabras, la verdad. Gracias, Victoria, por todo el apoyo. Y bueno, Paola, ¿qué puedo decir, no? La verdad, porque me ha traído hasta aquí en este camino de cosas nuevas y un camino totalmente diferente, ¿no? Al que estoy acostumbrado. Pues para mí fue bien difícil hacerlo y más difícil sacarlo, porque al principio empezó como una introspección y acabó siendo una historia que fui desarrollando de manera intuitiva, sin ningún conocimiento de absolutamente nada en el ramo literario y ni siquiera con una clara idea de redacción incluso, ¿no? O sea, yo, ortografía, semántica, sintaxis, todo eso pues tuve que entenderlo y saber cómo ir relacionando las palabras y cómo ir intercalando los párrafos para que esto sea algo fluido y que tenga un ritmo. La historia pues sí, empezó con una introspección y efectivamente de unos jóvenes que vendían cosas, como dice Victoria, y acabó en otra cosa totalmente diferente, ¿no? Pero al final del camino, inclusive antes de conocer a Victoria, yo tenía una historia que tenía, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Y estuvo guardada mucho tiempo, muy en el fondo, nadie sabía, como dijo Victoria, pero yo al final, pues primero como lector decía, uy, leía un libro y decía, bueno, pues es que este también está bueno, ¿no? O sea, también está entretenido, es que este también tiene cosas, es que, o acababa un libro que tal vez no me gustaba tanto, es que creo que el mío está mejor, ¿no? No sé si con un poquito de ego, ¿no? Pero al final del camino, pues, y después de muchísimo trabajo, pues me decidí con muchas horas de trabajo con Victoria y mucho esfuerzo, sacrificando muchas cosas, pues ya teníamos un texto que tenía que salir. Y si me preguntas si él salió o yo lo saqué, yo diría que él salió, porque en mi sano juicio no lo hubiera hecho. Esa es la realidad, porque sí realmente, hoy estoy muy contento, pero sí realmente al principio fue muy difícil. Es muy difícil abrirte, es muy difícil que la gente te lea, bien difícil que tu gente más querida también te lea, ¿no? O sea, entiendo que te lea alguien que no te conoce, bueno, pues eso debe ser otra experiencia, pero la gente cercana que te lea es bien difícil. Pero una vez brincado eso es o sea, tiene muchos grados de satisfacción ver tu novela en los aparadores y verla en la mano de la gente y ver los comentarios de gente que la lee, que me dice y pasó esto y pasó el otro y etcétera, ¿no? La verdad ha sido un camino bastante entretenido y bastante difícil a la vez. Ok, pues como dice José, empieza todo con unos chicos que quieren vender unas cosas después de la escuela, pero dicen que Dios vive en los detalles y es imposible entender la trama de Silvia sin entender el pensamiento de estos chicos, y creo que ese es uno de los grandes valores de Silvia, como José, en lugar de inventarse el Capitán América como ahora pasa, se centró en los pequeños detalles, en la voy a invitar a cine, a qué hora la voy a llamar, me va a responder su mamá, le voy a abrir la puerta, la voy a abrazar. Son cosas que ya no se veían en la literatura. Por eso su manuscrito me pareció completamente fresco y desde el principio tenía un ritmo muy establecido y se trataba para mí de un joven que nació viejo, es decir, el personaje principal, Jorge, nació en los 80s pero tenía alma de viejo y se relacionaba con otros personajes llamados, por ejemplo, Tirso. O sea, yo decía, este es mi tío. Entonces, algo muy grande que veo en Silvia es que es una historia completamente auténtica, y otra cosa muy difícil es sacar de la cabeza esas cosas que uno recuerda, pero el talento del escritor está en sacarlas de una forma casi cinematográfica. O sea, cómo volver la realidad algo más interesante que tanto que parezca ficción.
saben que esto que menciona ahorita Victoria a mí me trae a la mente o a cuento, ¿no? Para hablar en buenos términos literarios, me trae a cuento el hecho de que efectivamente toda historia, en medio de su aparente linealidad superficial, encierra una enorme complejidad. Y en ese sentido, lo que me entretuvo durante la lectura de Silvia fueron los dos planos narrativos que planteas, que por una parte tienen que ver, sí, con lo lineal, con lo que está sucediendo, pero por otro lado con algo que atañe a la reflexión profunda del personaje sobre el que gravita, o alrededor del cual gravita la historia. Y yo creo que ese es uno de los privilegios más lindos que tiene la literatura, activar la imaginación. El autor envía una imagen a través de lo que está creando, lo que está escribiendo, y es uno como lector el que cierra esa imagen dentro de, valga redundar en este caso, la imaginación. Y en la medida en que la novela de José se encuentra llena de referencias sobre todo a sitios muy específicos, ¿no? Berlín, por mencionar solo alguno que varios aquí conocerán y que se trata de verdad de una ciudad de relevantísima belleza, trae constantemente a la mente del lector, en este caso a la imaginación, eso, la recreación ambiental de un sitio que más allá de que sea geográficamente tan lindo, apoya mucho lo que es la historia. Y yo no sé si esto tuvo que ver, José, con algo que previamente habías pensado a la hora de comenzarla a escribir, o si en realidad fue la vida la que junto con la historia te fue aportando esto a lo que me refiero. Y si les parece, digo ahora que me responda por supuesto José, y abramos la conversación para que sean ustedes también quienes nos puedan hacer preguntas y particularmente puedan conversar con el autor. Bueno, si me preguntas si estaba planeado desde un principio todos los escenarios que tiene la historia, no estaba planeado absolutamente nada. Realmente lo único con lo que yo empecé y fue con una especie de línea del tiempo, de sucesos, que yo tenía muy claro que tenía una línea central con una historia en primera persona que pasaban cosas, que era la de Jorge, y una historia en tercera persona que era la parte de Silvia, que estaba por encima. No sé por qué las acomodé así, pues por algo, ¿no? Estaba por encima. Título tampoco tenía. El nombre del personaje principal fue el último que se puso. Entonces, realmente yo creo que fue una especie de brújula, que sabíamos a dónde queríamos ir y nada más era ir con la brújula yendo a los lugares, ir inventando de alguna manera los lugares donde fueran ellos aterrizando, para que esto se viera, para que fuera una historia realmente entretenida y que guste, y que al que la lea lo ponga en un ambiente de calma, sin sobresaltos, y donde pueda sentarse un ratito y decir, bueno, lo voy a disfrutar. Entonces, sí, ya yo las ciudades, pues sí, traté de que fueran pues más emblemáticas y que fueran un poquito relevantes, ¿no? Más que nada por los lugares donde iban trabajando, se iban desarrollando los personajes, con toda esta gama de personajes secundarios que iban apareciendo, iban entrando, iban saliendo, y que de cierta manera pues apoyaban la historia tanto de uno que tenía ciertos retos y otra que tenía ciertas bondades, ¿no? Entonces los escenarios no estaban desde un principio, solo estaba la línea del tiempo. Bueno, ha llegado el punto. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, observación? Para los pocos que la hayan leído hasta ahorita. Porque, ¿sabes qué pasa? Probablemente ahorita no se animen, ¿no? Pero mucha gente aquí ya la leyó y sé que tiene preguntas, pero probablemente no se animen. Que eso habla de un fenómeno que a mí me pareció bien curioso. Yo hago periodismo de cultura desde hace muchísimos años. Tengo un libro publicado recientemente y, en fin, esa parte es siempre bien curiosa en las presentaciones, que muchas veces tienes algo que quieres decirle al autor, pero la verdad te esperas hasta que se rompe de alguna forma acto escénico que implica la presentación, para ya acercarte y en cortito platicar con él acerca de lo que quieras. Y sí, muchas veces cuando trata uno de romper esa pared cuesta un poco de trabajo.
Pero más allá de eso, fíjense, independientemente de lo que mencionas, si algunos ya la han leído u otros a lo mejor apenas se van a acercar a ella, la verdad es que siempre, dado que se trata de una historia que creo es conocida por varios aquí, pues genera, digo yo, sus preguntas o sus comentarios. En lo que ellos llegan, ¿qué te parece, Victoria, si nos cuentas algo más? Yo sí tengo preguntas. O sea, yo vine a hablar bien de José, o sea, vine a echarle flores. Entonces, porque Silvia me parece una novela brillante. Y cuando yo leí el primer manuscrito no sabíamos en qué iba a terminar. Yo tenía un profesor de escritura que decía que el único pecado en la escritura era aburrir. Entonces, basado en eso, yo tenía una opinión en la que el personaje principal siempre debía tener un archienemigo o un enemigo. Y le decía, José, ¿cuál es el enemigo? Y él me decía, espérate, y seguía escribiendo. Y pasaban las hojas y no salía el enemigo. Entonces, bueno, pero igual yo me estaba divirtiendo leyendo la novela. Cuando terminamos el manuscrito, ya me lo pasó, lo terminó entero. Estaba leyendo la novela y aún así no salió el archienemigo. Y yo leía la novela y decía, claro, el esposo de Silvia es el enemigo. Él le va a hacer algo malo. Siempre estaba preparada para eso. Y al final casi se me salen las lágrimas de pensar que el enemigo de esta novela es la vida misma. Es como a veces en tu vida tú buscas, pero ¿quién es mi archienemigo? Si esta fuera la novela de mi vida y yo soy el bueno, ¿quién sería el malo? Y el malo no era nadie, el malo era la vida y como uno a veces hace del mismo malo de su propia vida. Y eso me pareció la cosa más linda de Silvia, porque Silvia es tu propia vida y la puedes extrapolar. Pero sí le quiero preguntar a José, ¿por qué decidió, dando tantas pistas, por qué decidió que no hubiera ningún malo? Bueno, primero que nada, tal vez el hecho de escribir alguna historia o algún cuento con buenos y malos pues requiere de otro tipo de escenario muy distinto, ¿no? Sí, efectivamente hubo intentos, ¿no?, de generar tal vez este personaje que irrumpiera y que fuera el que cause la tensión, pero nunca sentí que la historia lo necesitara, porque si bien era cierto, y para los que no, tampoco voy a hacer un spoiler, porque pusiste es que la lean, por favor, si gustan, porque finalmente la historia misma se iba desarrollando el tema era que traté de generar dos polos, ¿no? El bueno y el malo, ¿no? En el sentido de, perdón, no el bueno y el malo, sino el fácil y el difícil, ¿no? Entonces, de cierta manera, siempre estaba esta dualidad bien marcada, inclusive en la forma narrativa, como bien dices, Eduardo, decir, porque uno está en primera persona y otro está en tercera persona, ¿no? Entonces, nunca sentí la necesidad de tener un sobresalto o que esta historia tuviera un cambio o que de repente te guiaras hacia otro lado, porque uno no era lo que quería yo escribir, lo que quería yo plasmar, y otro pues tampoco tenía que terminar o tenía que irse desarrollando de la misma manera, no lo necesitaba. Y bueno, gracias a tus palabras hoy reafirmo que no lo necesitó, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Porque sí hice muchos intentos, incluso están ahí los escritos incluso, ¿no?, de ciertas situaciones que tenían y que no, simplemente la misma historia me los escupió, esa es la verdad. O sea, por más de que los traté de insertar, haz de cuenta que casi el Word me lo autoborraba, ¿sí? No, aquí no va eso, ¿no? ¿Escribí así? Sí, exactamente, no. Más que nada. Puede ser preguntas personales, ¿eh? Isidoro. Adelante. Querido Pepito, muchísimas felicidades, primero que nada. Y la verdad, qué pantalones de abrirte hacía que todos los que te conocemos, porque lo primero que dijiste, no es fácil abrirse con el que no te conoce, pero todos te conocemos y te queremos. Gracias. Yo en especial,
Gracias, muchas gracias. Inés. Bueno, es un gusto estar aquí contigo después de haber compartido todo el literarios. Yo solo te quiero comentar que para quienes escribimos es muy claro que la idea muchas veces nos lleva. De hecho, si no es que todo el tiempo sucede así. Yo que escribo desde niña y que ha sido todo un reto también, todo este proceso de las comunicaciones, que es parte ya más allá de la escritura. Pero me gustó mucho la forma en la que lo dijiste. Y creo que es la mejor manera de expresarlo. O sea, muchas veces tú hablas incluso de la redacción y que tuviste como ciertos retos con sintaxis, pero no nada más es eso, es que simplemente la escritura es un proceso muy vivo, que quienes lo experimentamos es una sorpresa, de repente darte cuenta también que está llevando. Gracias. Bueno, a lo que dice Inés es cierto, o sea, muchas veces tal vez los que estamos, o sea, los que leemos simplemente un libro creemos que la literatura es una fuente de inspiración y probablemente en un inicio en mi caso puede ser que lo sea, pero finalmente es un oficio y es como todo, ¿no? Es dedicarle tiempo, es trabajarlo, es pulirlo, es cuando crees que ya está listo, siempre no está listo. O sea, simplemente puede ser en un inicio una fuente de inspiración, pero más que nada es un trabajo constante y de verdad es bien difícil, bien difícil. Sí, adelante. Yo todo desde que empecé a leer el libro, obvio como te conozco, todo el tiempo pensaba en dónde está, ya sé qué café bar, eres tú. Y eso me encantaba porque sentía que te estaba leyendo, lo mismo que dice mi papá, ¿no? Que acá ya no es expresarte, poner algo de ti. Lo único que nunca entendí que era de ti, que sí te lo tengo que preguntar, ¿de dónde salió Silvia? ¿De qué te inspiraste en Silvia? Yo decía, pues es como Miriam, pues no sé, así no sé. Si me preguntas si es un personaje real, no lo es. Inclusive todo es ficción y cualquier casualidad y cualquier parecido es puramente coincidencia, y lo quiero decir y aclarar, ¿no? Porque sí es importante. Es muy importante. Realmente Silvia no es una persona. Silvia es todas las Silvias y Jorges que pueden haber existido en cualquier persona. No necesariamente quiere decir que en este caso pues, sí lo marcó y bueno, pues la historia sí, pero pues realmente puede ser cualquier persona que hayas conocido o cualquier persona que hayas encontrado en tu camino. Puede ser, como dice Victoria, o sea, es tan renovable esto y cualquier otro texto que cada persona se imagina a su propia Silvia y a su propio Jorge y probablemente lo asocie con alguna persona que conoció y así es, ¿no? E inclusive puedes leerlo hoy, puedes leerlo en 10 años y puede ser una diferente Silvia, ¿no? O sea, simplemente es una ficción y los escenarios ante las ciudades están descritas de la manera más real posible, siguen siendo puramente ficcionales, ¿no? Entonces es importante aclararlo y entenderlo que sí es verosímil desde el punto de vista que Silvia no vuela, ¿no? Por decirlo de alguna manera muy explícita, ¿no? O sea, hace lo mismo que hacemos todos, es un ser humano, pero es un personaje. Sí, suegra. Yo siento sí lo siento con tintes autobiográficos, por supuesto, pero sí ¿Qué me conoce? que conforme va avanzando la novela te va envolviendo y te va interesando y va creciendo, la verdad, todos los personajes y te vas adentrando mucho más en el libro, la verdad. Gracias. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Ari. Yo a mí me pasó un poquito lo mismo que a ella. Yo, la verdad, no era mi idea de libro al principio. Hasta que te lo pedí con mucha... Lo primero que me empezó a pasar es que a todos los personajes, inclusive a Silvia, le leía cara de Pepe. Entonces, todo leyendo a Pepe trataba de identificar como que a mi amigo que lo veo conocía. Y yo creo ahorita lo que dijiste, difiere un poquito de ti de lo que dijiste del personaje que siempre tiene que haber un malo. Y yo creo que el único malo no es la vida, sino él, Jorge.
leíste, sí, ¿verdad? Ok. Él es su propio reto. Sí. Bueno, de lo que dices, por ejemplo, cuando mi esposa lo leyó, obviamente, pues, la que más me conoce, le decía, por favor, trata de separarme de la historia para que realmente puedas tú disfrutarla. Yo le quiero hacer una pregunta a mi esposa, si lo logró o no lo logró. Separar al escritor de la historia. No. ¿En qué sí se parece? Sarita. Yo creo que siempre lo hay, ¿no? O sea, es como lo he dicho, si conocieras al escritor, pues vas a encontrar en cualquiera de sus textos algo de él. Gracias. León. Mamá, ¿por qué no le dices a todos? Es mi mamá. A ver, yo quisiera hacer una pregunta en particular a Dani, porque si bien es cierto, mi primer contacto con este mundo fuiste tú, y realmente el primero que leyó los primeros manuscritos burdos, totalmente tachados, rayonados, garabateados, y casi no me los tiraste a la basura porque eres buena persona, fuiste tú. Y bueno, en mi caso lo fuiste. Me gustaría, porque después te dedicaste a otra cosa, un poquito que me dijeras de lo primero que leíste a lo último que leíste, ¿qué opinión tienes? Lo primero que me gustaría es felicitarte porque yo no tiene muchos años que conozco a Pepe, serán tal vez 3 o 4 años. La verdad, te admiro mucho porque eres una persona muy perseverante y logras cosas que son muy grandes y que son de diferentes ámbitos completamente. Y eso es algo que es muy admirable y felicidades. Gracias, muchas gracias. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer este texto de etapa muy inicial. Yo creo que tenías como 80 páginas escritas, ¿no? O menos. Y yo creo que después de los que no lo han leído es que es una novela que yo creo que de todo lo que han dicho, yo creo que lo que más se puede rescatar de esta novela es la ingenuidad que tiene. O sea, es una novela muy naive en el buen sentido de la palabra,
Me parece que es una novela que es cero pretenciosa, que hoy en día, tú decías que hoy en día ya no hay novelas que tienen como estos elementos que hablan del amor. Yo difiero un poco de eso, pero sí creo que lo que esta novela tiene es una ingenuidad que es muy disfrutable. Eso, a lo que me refiero es que pues, es una novela que no pretende ser la obra literaria que va a ganar un premio Nobel, ni pretende tener frases que son completamente absurdas, fuera de la realidad, y con palabras rimbombantes, etc. Creo que eso es lo que más se puede disfrutar de esta novela. Y si me preguntas qué veo de lo que empezamos a leer a lo que se publicó, me parece que se mantiene esa no sé, tal vez decir la palabra ingenuidad puede sonar un poco, no es una connotación negativa, pero aquí realmente esa ingenuidad creo que es algo que cuando alguien lo tiene, independientemente de cómo escribas, independientemente si hay un error ortográfico, independientemente de la narrativa, la historia te envuelve mucho más fácilmente, ¿no? Porque sientes mucha cercanía con el personaje o los personajes y además pues, todos esos personajes acaban siendo tú. Entonces es una parte como muy expuesta de ti que la verdad muchas felicidades por haber publicado la novela y definitivamente, repito, los que no la han leído se van a encontrar una novela que no es pretenciosa y eso hoy en día creo que es lo más rescatable porque casi, yo conozco a muchos escritores que escriben con la intención de que su metáfora se convierta en una frase que todo el mundo publique en un meme en internet. Pepe no. Pepe escribe con mucha naturalidad y eso es algo que es muy rescatable. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Alberto. Está distorsionando algo de la historia, porque parte es historia, parte es novela. Una vez es una novela, se puede disfrutar mucho alejándose un pasito de lo que conocemos. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Yo te felicito mucho, Pepe, y estoy muy contenta de estar en este momento justo, porque tengo la novela en mis manos, y como tú sabes es lo que yo quería, tenerla así, a la antigüita. Pepe Velasco nos las compartió, a los que tomamos la clase con él de literatura, en PDP, y lo empecé a ver en el celular, y no puedo, no soy moderna, no soy tecnológica, y dije, ya quiero llegar, y ahorita estoy feliz, porque fuera de los que ya la leyeron, yo me la voy a saborear ahorita. De verdad, siento como un plus de que la voy a gozar. Y además de felicitarte por la valentía, por la lucha, por aventarte, y no lo he leído, sé un poco de qué va, pero lo que creo que la palabra que te definiría es autenticidad. Y por eso estamos los que estamos, por eso te has ganado, creo, ese lugar en todos los lugares, por lo auténtico que eres, de decir, no estudié literatura, pero tengo algo que contar y lo quiero compartir, es valioso. Aquí está la prueba de que es valioso. A los que lo queremos hacer y no tenemos esa valentía, nos inspiras y te agradezco. Gracias, muchas gracias. Ya para terminarlos de animar a leer, Silvia, quiero leer un fragmento. Dicen que el que escribe comedia puede escribir cualquier cosa. Entonces dice: al final de la cena, tras unos momentos de silencio, Silvia, con una seña muy cosmopolita, solicitó al mesero que trajera la cuenta. Mientras la traían, puse una mano en mi bolsa para estar listo y la otra atenta en la mesa para tomarla en cuanto llegara. El mesero la puso justo al centro, como si hubiera sabido sobre la disputa por pagarla y hubiera preferido demostrar imparcialidad. Aunque, para ser sinceros, toda la noche las personas del restaurante se habían referido a Silvia,
pues había que reconocerlo, era la que se veía más adecuada para estar en ese lugar. Me apresuré a tomar el sobre de piel negra en donde venía la cuenta. Mi plan para adelantarme resultó todo un éxito, salvo que en el afán de agarrarla, tiré el florero. Ahora venía lo difícil, ¿cómo la pagaba? Mi tarjeta de seguro no tenía los fondos suficientes y la tarjeta que mi papá me había dado nunca la traía conmigo. Abrí el sobre y en su interior vi una larga hoja llena de números. Pretendí revisarla más a fondo para ganar tiempo. Toda mi concentración estaba puesta en recordar si había traído esa tarjeta dorada. Enfocaba los números y pretendía hacer cuentas mentales. Mientras comencé a sudar. Creí que mi camisa por debajo del saco estaría ya empapada. ¿Estaría en otra bolsa? Recordaba que el día anterior la había sacado para dejarla en el hotel, como garantía de pago. Pero lo que había pasado con ella después se había borrado por completo de mis recuerdos, como si el destino jugara conmigo, a no dejarme ganar, aunque fuera para pagar una simple cuenta. Bueno, pues muchas gracias por su atención, por sus comentarios, sus preguntas. Y quiero recordarles que todos los que están aquí presentes son padrinos de un José Memún que no es el arquitecto, sino ahora todo un escritor con un libro publicado. Son los padrinos de Silvia también y tienen que hacer el boca a boca, tienen que ayudarnos a que Silvia se lea en muchos lugares y la mejor manera no solamente es la prensa, que desde luego funciona muy bien, sino que toda la gente que tiene el libro y que tiene alguna frase que recomendar de ella, lo haga. Y de esa manera vamos a traer más lectores que van a ir corriendo a Gandhi, donde ahorita está vendiéndose, además desde luego de los que están aquí para quien quiera llevar. Porque viene la Navidad, ¿verdad? Entonces, miren, siempre un buen regalo es un libro y por ahí se rumora en nuestro mundo de las ferias de libros que si no se llevan el libro son 7 años de mala suerte, ¿era así? A eso, claro. Si vienes a la presentación y te vas sin llevarte el ejemplar, exacto, te amenazan 7 años de pésimas lecturas. Exacto. Así que ya saben, muchísimas gracias por estar aquí y ahora sí pueden hacer esas preguntas que por ahí se les quedaron en el tintero en corto a José Memún y decir salud por él.